Sí, Muchas dígame. muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Por favor. Bueno, vamos a dar comienzo al conversatorio. Bueno, para mí es un honor recibirlas. Voy a ir presentando primero a Ana Carolina Mariel Benítez. Ella es profesora de Lengua y Literatura de la Escuela número 6 de José C. Paz, profesora Centro de Formación Stewart, Club Estudiantes de La Plata, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, miembro de la ONG Familias por la Vida, coordinadora de la Comisión de Cultura de la ONG Familias por la Vida, miembro de la Mesa Federal de Organizaciones y Familias de Víctimas de Delito y coordinadora del Grupo de Sobrevivientes Cromañón, Zona Norte. Muchas gracias por acompañarnos, Carolina. La doctora... Ay, perdón. Gracias. La doctora Nilda Gómez, ella es profesora después habla Nilda. Después habla, ahora comienza hablando Carolina. ¿Cómo? Comienza hablando Carolina y sigue Nilda, para que la presentación la hagamos después. Bueno, ¿cómo no? La escuchamos a Carolina. Tenés 20 minutos, Carolina. Vamos a hacer 20 minutos cada disertante. Yo te voy a avisar 5 minutos antes de que vos termines de hablar. Y luego de las 3 disertaciones vamos a pasar a la etapa de preguntas. Te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Carolina Benítez, con todas estas cuestiones que ella ya presentó. La verdad es que la jornada de hoy se la queremos dedicar a Ivana Módica y a su familia. Ya Trini nos va a comentar de esto y nada, bueno, me parece que es importante, ¿verdad? Yo quisiera hablarles del camino que recorrí en este proceso de reconocerme y ser reconocida como víctima. El 30 del 12 del 04 sucede Cromañón, un hecho que cuando nosotros lo pensamos nos eriza la piel, más aún sabiendo que pudo haberse evitado. Nosotros quisimos hacer un parangón o un paralelismo entre un trabajo que hizo la psicóloga criminal y estudiosa del proceso que recorren las víctimas, Hilda Marchiori, y este camino que fuimos recorriendo nosotras atravesado por Cromañón, ¿no? Según Hilda Marchiori, desde una perspectiva criminológica y victimológica, un delito quiebra, fractura la vida de la víctima relacionada a sus costumbres, a sus hábitos, a su mirada hacia las personas que afectan sus relaciones, su confianza, su seguridad familiar, social y cultural. Cromañón fracturó a mí y a miles de personas. Esa noche, disculpen, a mí es como, esto se me remueve bastante, estábamos en la casa de mis papás. Perdón, pero ellos se habían ido ya de la casa porque se iban de vacaciones y la casa quedaba a nuestro cuidado por primera vez. Entonces íbamos a pasar fin de año solos y ese 30 de la noche ya estábamos festejando. Porque, bueno, Mariano se fue al recital de Callejeros y yo me quedé en casa con unos amigos. Estábamos en plena risa cuando suena el teléfono y de ahí en más nuestra vida nunca más iba a ser igual. Era una compañera de Mariano que me dice que prenda la tele y veo las banderas y empiezo a llamarlo, porque en realidad cuando yo prendo la tele decía, se incendia Bailanta en 11. Entonces yo le digo, no, tranqui, Mariano se fue a ver una banda de rock. Hasta que en ese momento empiezo a ver todas estas banderas que decían Callejeros, Ojos Locos, La Covacha, que era algo que él incluso pintaba en sus remeras. Entonces, nada, lo empecé a llamar, claramente, porque desesperada a su celular, lo había dejado en casa. Abro el cajón de la mesa de luz y estaba ahí él. Empiezo a llamar a más amigos y el que me responde, el único que me responde es Pelo, que me dice que ya estaba casi en la puerta de mi casa. Me dice, ¿estás en lo de tu mamá o en lo de tu abuela? Y le digo, no, estoy en la casa de mi mamá.
y me dice, bueno, salí que estoy ahí, vamos a buscar a los chicos. O sea, él ya había escuchado la noticia y ya estaba desesperado tratando de encontrarlos. La verdad que íbamos tan rápido escuchando como iban subiendo los números de muertos, que llegamos de José Cepaz a 11 en, yo calculo, media hora, 40 minutos, pero era muy fuerte. Cuando yo pude ver nuestros cuerpos en el coso, le dije, o sea, pará porque nos van a tener que venir a buscar a nosotros, en definitiva, vamos un poco más tranquilas. Cuando llegamos, la verdad que la ciudad era un caos. No sé, había gente deambulando por todos lados. Cuando llegamos, al principio eran pocos los muertos, pero el número crecía y crecía y crecía. Y la verdad que es terrible ver un muerto y alegrarse que esa persona no sea a quien buscas. Es realmente alacera, porque uno después es una culpa que arrastra durante años, porque es una parte de lo que es el proceso traumático que vive la víctima, que te acompaña siempre. La cuestión es que hablo con la chica del SAME, le pregunto y me dice que no, que lo siga buscando en hospitales, en las morgues, en las calles. Y en esas calles había chicos tirados, caían por el veneno que habían inhalado. Era tal el caos que se desató en la ciudad que las ambulancias se cortaban el paso entre ellas. No había un solo proceso de cómo realmente reaccionar. Y teniendo en cuenta que hasta ese momento el entonces jefe de gobierno había dicho que si en Argentina pasaba lo que pasaba en Paraguay, yo no sé si recuerdan ese shopping que se incendió y que murieron millones, exagerada, que murieron muchísimas personas porque cerraron las puertas para que la gente no se vaya sin pagar. La cuestión es que obviamente eso colapsó todo el sistema médico y demás. Y en ese momento Aníbal Ibarra, cuando sale la noticia, dice que la ciudad estaba capacitada para atender una tragedia de esa magnitud. Lo cierto es que no. Era tal la desesperación y la cantidad de gente que necesitaba ayuda, que yo, por ejemplo, vi a un chico desesperado decirle a la gente del SAME, lo maté yo, no hacer RCP, lo maté yo. Ustedes imagínense esa situación, porque la gente realmente del SAME estaba desbordada, tenía 3, 4 chicos al que hacerles respiración boca a boca. Entonces te agarraban así, te ponían, tomá, empezá a ayudarme cuando te veían más o menos bien. Y por todo lo que atraviesa una persona que recorre este camino. La cuestión es que corrimos de toda la noche de un punto al otro de la ciudad. Recién a las 6 de la mañana escucho que hay un Alexis Benítez en el Durán. Corro hasta el lugar y no había manera, porque no había manera de llegar en auto. Éramos miles de personas. Ustedes, yo quiero que se imagine en esto. La ciudad de Buenos Aires con autos estacionados y ambulancias por todos lados que se cortaban el paso entre ellos, y los familiares de casi 5.000 personas corriendo por toda la ciudad tratando de encontrar a quien aman, ¿no? La cuestión es que corro hasta ese lugar porque no había manera de llegar en auto y estaba toda la ciudad colapsada, la policía nos trataba mal. De hecho, en el Durán, cuando llego, junto con otras 6 o 7 personas que estaban tan desesperadas como yo, solo queríamos entrar a ver si esa persona que estaba ahí era la nuestra, o sea, y teníamos que seguir buscando. Cuando queremos entrar, la policía entendió que éramos peligrosos e intentaron reducirme. Me toman el brazo, me lo doblan hacia atrás y me quieren meter en el móvil. En ese momento, del que no sé el nombre y del que apenas me acuerdo la cara, pero si en algún momento esto le llega, quiero agradecerle, me dice le dice al policía que me suelte, que él se hacía cargo para que yo pudiera entrar y reconocer a mi deudo. La cuestión es que cuando entro, lo primero es el ojo de vidrio y la puerta y ver que se abre y no necesito más que ver las piernas que estaban ahí para saber que ese era mi hermano.
lo primero que vi fueron sus piernas y las reconocí de lejos. Uno lo reconoce inmediatamente. ¿Sabes qué? Toda la noche yo pensé que ese iba a ser el momento más duro, encontrarlo ahí. Pero en realidad lo peor... ¿Y otra doctor? Sí, así lo escribí en Millanunos para que entiendan. Hay un micrófono abierto de Diego Raúl Barrientos, me parece. Se escucha todo. Continúa, Carito. Ahí. Disculpen. Yo lo reconozco a él. Veo las piernas, que fue lo primero que reconocí, y estaban tirados en el piso sin remeras ni zapatillas. Lo corro, o sea, ustedes imagínense toda la noche, primero pensaba, pendejo de mierda, que no se llevó el celular, a ustedes les parece, chico, ¿cómo va a ser? Es un pelotudo, porque uno se va enojando y va queriendo sacar todo eso. Cuando fue pasando el tiempo, yo decía, ay, ¿cómo lo voy a abrazar? ¿Cómo lo voy a abrazar cuando lo agarre? ¿Cómo lo voy a abrazar? Porque va a estar bien. Y cuando van pasando las horas, vas pensando, bueno, lo peor que puede pasar no lo querés ni imaginar, y sin embargo estás viviendo ese momento. Lo corro a levantarlo, necesitaba despertarme, que fuera una pesadilla eso, y entonces golpeaba mi cabeza contra el piso, porque estaba arrodillada agarrándolo, y yo pensaba que esto iba a ser lo peor, pero lo peor fue tener que salir de ahí y decirles a mis papás que ya habían vuelto de la costa justo a las 6 de la mañana, que sí, que era su bebé, que estaba muerto. Quiero leerles una definición de Naciones Unidas y pedirles que tengan presente lo que les acabo de contar. Según Naciones Unidas, se entenderá a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus efectos fundamentales como consecuencia de acciones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que prescribe abuso de poder. Creo que lo que les conté anteriormente califica o alcanza perfectamente para que se nos considerara de esa manera. Y digo nos, porque éramos muchos los hermanos que vivimos este recorrido. Pues no, mi ciela, no me reconocían de esa manera. Antes de la ley de víctimas, yo no tenía derecho a nada, porque solo el fallecido, tan solo el fallecido era reconocido como tal, como víctima. Yo, que no había entrado al boliche, que no era sobreviviente, yo que no era madre ni padre, yo no contaba. Me costó muchísimo recibir la asistencia del Estado. Digan ustedes que tengo el privilegio de tener la madre que tengo, y contra todo pronóstico, mujer, marrón y pobre, con todo en su contra, porque su papá no la dejaba estudiar, porque a la escuela iban las putas, las que fumaban y las que buscaban machos. Ella logró vencer todos estos mandatos patriarcales y pudo ser la excepción de esa frase que dice que el que nace obrero muere obrero por más inteligente que sea, y el que nace rico muere rico por más idiota que sea. Pero reitero, somos una excepción. ¿Cuántas de ustedes fueron víctimas y no se reconocieron como tales? ¿Cuántos de sus familiares o los de sus compañeros no tuvieron ese reconocimiento? No hablemos de contención del Estado ni pensar en un poco de justicia. A esto vienen estas leyes, a traernos derechos, dignidad, la vida digna que garantiza nuestra Carta Magna. El punto es que hasta ese momento no había ley de víctimas, pero en palabras de Marchiori, el cambio existencial en la vida de la víctima, ellas, yo, nosotros, ustedes, relacionada a sus costumbres, a sus hábitos, a su mirada hacia las personas, la fractura en la vida de una persona de que padece violencia se produjo. Y esto trajo consecuencias que, si bien ahora están estudiadas, en su momento solo pasaban. Y no solo pasaban, nos atravesaban y no podíamos más que hacer como autómatas. Después de darle la noticia a mi familia y de ver cómo mi mamá se rompía y desaparecía, estuvo ausente 3 o 4 días, que fue el tiempo que pasó desde que lo reconocí hasta que lo enterramos. A Mariano lo fui a buscar a la morgue el 31 de diciembre. Habré ido, no sé, a las 10 de la noche cuando se estaba. A esa hora, del 31 de diciembre,
Llegué a la morgue. La verdad que no puedo decirles cuánto tiempo pasó hasta que me lo entregaron a mi hermano. La verdad no. Solamente me acuerdo que estaba sentada en el cordón y veía el reflejo del agua en la oscuridad y ese olor del lugar. Y a las 12 de la noche empiezan a salir los fuegos artificiales. Y yo estaba sentada en el cordón de la vereda viendo cómo se reflejaban esos fuegos artificiales en el charco de agua que chorreaba de, ¿no? Perdonen. Yo estaba sentada en el borde del cordón con ese olor a muerte tan particular que no se va a borrar jamás, y viendo cómo me traían en una bolsa negra a mi hermano. Y nosotros tuvimos suerte, porque pudimos velarlo. Su mejor amigo, Gustavo Marchiano, que falleció con él, estaba perdido. Lo habíamos reconocido, lo reconocí yo, lo reconoció su hermano, lo reconoció su tía, y así todo lo perdieron, como a muchos otros. O sea, se dieron hasta casos en que entregaron cuerpos cruzados y que, o sea, tuvieron que hacer un intercambio. Es más, cuando lo entregan a Gustavo, lo entregan con el cajón cerrado, porque él ya estaba descompuesto. Imagínense lo terrible de eso. La mamá lo tuvo que velar con el cajón cerrado y no pudo darle ese último beso. Y fíjense lo fuerte y lo arraigado que teníamos al soportar estas cuestiones, al naturalizarlas, que sentimos que fuimos afortunados al poder despedirnos, al poder verle la cara por última vez a Mariano. Después del velorio de Mariano y Gustavo, los velamos juntos, porque para poder permanecer unidos, para no desarmar el grupo de amigos que tenemos. Entonces, nosotros los velamos juntos y nos dimos cuenta de algo también muy importante en este camino, que juntos duele menos. Y es algo que lo venimos trabajando siempre, juntos duele menos realmente. Retomo. Después del entierro de los chicos, mi mamá y mi papá quedaron devastados, estaban solamente sus cuerpos que eran como cascaritas. Yo no podía contenerme de las ganas de romper todo, así que sublimé y compré lienzo blanco, traje las pinturas, las repartí entre los amigos que habíamos quedado. Fui hasta donde estaba mi mamá y le dije que se levantara, que no nos íbamos a quedar llorando o algo así. Y fui donde estaba mi papá y le pedí que me hiciera pancartas con tablitas finitas, porque él es carpintero, y me puse a imprimir fotos de Mariano y de Gustavo, porque no podía soportar la idea de que fuese solo un número más, de que fueran letritas blancas chiquitas abajo en un noticiero. Tenían que ver el rostro al que no íbamos a poder mirar nunca más, y que íbamos, o sea, no quería. Claro, Carolina. Sí, ya terminó. Ese día mi papá usó los ahorros de mi hermano, compró un auto, un equipo de sonido, a Traffic, con la banda preferida de los chicos, y salimos a la plaza. Estábamos gritando y llorando de dolor, que no fue ni la venganza ni el rock and roll, y que a nuestros pibes los mató la corrupción. Sin darnos cuenta, hemos comenzado una lucha junto a otros miles de personas que en nuestra misma situación se ponen espontáneamente a reclamar por sus muertos, por sus sobrevivientes en Plaza de Mayo. Y acá quiero volver a Marchiori, quien en su análisis de este proceso dice que las víctimas sufrimos consecuencias de tal gravedad, además del acto en sí, que modifican y transforman la vida de la víctima en muchos casos de manera irreversible. Estas pueden ser físicas, emocionales, socioculturales, económicas y claramente un cambio de papel social y de sus funciones sociales. Todo esto terminó en nuestro cambio del papel social, y no solo la ONG que formamos y con la que comenzamos a trabajar en prevención para que esto no vuelva a pasar, sino que al quebrarnos psicológicamente, no solo dejé mi trabajo, sino que abandoné el tratamiento que me mantuvo sin diálisis y con una excelente calidad de vida durante 32 años. 3 años y medio después de Cromañón, terminé en diálisis, esperando con urgencia el trasplante de un riñón, cosa que conseguí al año y medio. Claro, Carolina, ¿me escuchás? Sí. Claro. Y se entrecortó un poquito. Se entrecortó un poquito. Quedarían 3 minutos, discúlpame, te
te comento el tiempo, perdón. Okay. Bueno, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. El riñón me lo dio Nilda. Ella fue mi donante. Esperé 1 año, me embaracé y tuve a una nena maravillosa que es Indira. Pero 5 meses después estaba internada con un rechazo masivo de riñón, que otra vez la pulsión de muerte, la culpa de estar viva, disfrazada de sensación de salud. Convencida de que ya no los necesitabas, dejé los medicamentos y el resultado fue diálisis otra vez. Hace 8 años que una máquina me mantiene viva y es algo que agradezco porque mi hermano y 193 más no tuvieron posibilidades de nada. Y en un segundo todo terminó para ellos. Diálisis es mi oportunidad de estar viva y de abrazar a mi hija. Vuelvo a repensar la palabra víctima y las primeras menciones de esta palabra no se hacen en escritos legales o criminalísticos, sino que aparecen en la literatura. Y tenemos que ver que la víctima siempre es siempre la culpable, aun cuando es inocente. De hecho, escuchen esto, todavía continuamos utilizando términos como víctima inocente, víctima propiciadora, víctima provocadora. Otra vez la responsabilidad recae sobre nosotros. De hecho, cuando sucedió Cromañón, los medios se cansaron de culpabilizar a los chicos, que si se drogaban, que dónde estaban los padres, que dejaban a los niños en el baño del boliche, en una guardería. Seguimos viendo lo que una periodista, Valeria San Pedro, define como la mala víctima y la buena víctima. La mala es la que salir a bailar por lesbiana, por trans, por puto. La buena víctima es la que responde a los mandatos sociales y con la que se identifica la audiencia, la que merece justicia. Entonces, seguimos culpabilizando a las víctimas, bien sabe todo el colectivo que está acá sobre esto. Y, por ejemplo, recién se pudo obtener la figura de travesticidio con el crimen de Azul Montoro. Entonces, ¿cuántas murieron o cuántos murieron quiera llegar a ser un nombre en el noticiero? A esto viene esta ley, hacer la herramienta que nos permita nombrarnos víctimas, que nos permita empoderarnos, sanarnos. La resiliencia es necesaria para el óptimo desarrollo como sociedad, como comunidad, ya redondeo, como una víctima es un agujero en el entramado social. Desarrollo como sociedad, como comunidad, una víctima necesita sanearse. Este movimiento sostiene que estamos a través del vínculo que somos. Y podemos decirlo con conocimiento de causa, después de haber vivido hechos tremendos, hechos donde los agujeros del sistema dejaron 194 muertos, miles de sobrevivientes, hechos como Cromañón que pudieron haberse dado, significan siempre lo mismo, familias rotas. Nosotros, al haber pasado por esto, sabemos que no es fácil salir a trabajar, estudiar, encarar la cotidianidad. Creemos que la unión con esta gana, que empoderar nuestra comunidad trabajando además la memoria fortalece la territorialidad y promueve el sentido de identidad y de pertenencia. Esta ley viene a nombrarnos, viene a ser la herramienta que nos ayude a transitar lo doloroso y eterno que afectó para siempre nuestras vidas. Muchísimas gracias y disculpen el tiempo que me llevó de más. Carolina, fuiste muy precisa en cuanto a tu tiempo y muchísimas gracias por compartir la experiencia que has compartido. Es para generar conciencia y sensibilizar. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Bueno, voy ahora a presentar a la doctora Nilda Gómez. Ella es profesora de Ciencias Económicas, licenciada en Administración y Gestión Educativa, magíster en Educación, abogada penalista, diplomatura en Criminalista y Criminología, es especialista en Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene una diplomatura en Derecho Penitenciario, es presidenta de la Asociación Civil Familias por la Vida, cofundadora de la Mesa Federal de Organizaciones y Familiares de Víctimas de Delitos, es asesora ad honorem de la Dirección de Prevención y Protección Integral a la víctima del municipio de José Cepaz, es responsable del Observatorio de Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nilda, y te escuchamos muy atentas y atentos.
Bueno, muchísimas gracias y como decía en un principio, es un honor poder compartir con ustedes este conversatorio y que hablemos de esta ley, que bueno, realmente después de lo que escuchamos, sentimos plenamente que esto que contaba Carolina es algo que sufren muchísimas víctimas de muchísimas tragedias o catástrofes diferentes, o individuales también, ¿no? Y que sufren y que van pasando y muchas veces en silencio. Quizás ella puede contarlo, puede decirlo, porque habla no solamente de una víctima, sino de 193 víctimas más, 194 más todos los sobrevivientes, y eso hace que después de un trabajo y de un pasar de los años, ¿no? Trabajando sobre el tema, se pueda encarar todavía sin poderle poner emoción, o sea, sin quitar la emoción, porque todo lo que ha vivido realmente es algo que no tendría que haber pasado, porque realmente faltaron muchísimas cosas como para ayudar a las víctimas. Yo digo que sigue pasando en muchos casos y por eso las víctimas tenemos que hacer, después de un camino como el que describió Carolina, generar un movimiento que sacuda un poco a quienes tienen la responsabilidad de generar las normativas para que las cosas funcionen de otra manera. Tanto fue esto que se creó se sancionó una ley para solamente la ciudad de Buenos Aires y para las víctimas de Cromañón. Entonces las víctimas de Cromañón solamente tenían una ley integral que los era como un paraguas que los protegía, y hasta incluso había como un subsidio, un monto de dinero que le permitía a la víctima comprarse medicación, yo sé que es una medicación para dormir y otra para despertarse, quizás otra más para no llorar tanto. Pero no se extendió, solamente fue para las víctimas de Cromañón. Así fue que, por ejemplo, cuando sucede Beara, dos chicas que caen, se les cae el techo de un VIP sobre ellas y las matan, mueren aplastadas en un boliche conocido de Palermo que se llamaba Beara, no pudieron obtener, siendo que fueron casi contemporáneos, hay apenas 6 años de diferencia entre una tragedia y otra. Y desde el inicio, ¿no?, de todas estas tragedias relacionadas con la nocturnidad, con los eventos de masiva concurrencia, con la diversión de los jóvenes, los únicos que habían tenido una ley que los amparaba eran las víctimas de Cromañón. Por eso, la mayoría de las víctimas que veníamos trabajando en todo el país sentimos la necesidad de que eso se ampliara y reconociera a la víctima de la misma manera que esa ley reconocía a las víctimas de Cromañón. Se trabajó mucho con un movimiento que se llamó Para que no te pase, o sea, el movimiento se llamó Para que no te pase, y todas las víctimas de todo el país hicieron llegar las fotos de sus familiares, de sus amados, que ya no estaban, ¿sí? Ya les digo, en distintas situaciones. Armamos todo un trabajo muy, muy grande, convocamos a una marcha en el Congreso y pensamos que iba a haber mucha gente a la que no le había pasado, para poder hablar y explicar qué necesitábamos las víctimas para que no le pasara a nadie más esto que había sucedido. Y resultó que la plaza de Congreso se llenó de víctimas, cada uno con su cartel. Y era toda una plaza enorme, solamente con víctimas, cada uno que gritaba por su deuda, por justicia para la persona que había perdido. Aparecieron legisladores, hablamos con legisladores, y de ahí fue todo muy rápido. Enseguida se sancionó una ley, después se promulgó, bueno, lo del Congreso pueden googlearlo y van a encontrar cómo fue todo el proceso para sancionar esta ley, que es la 27.372, que es la ley que se llama la Ley de Derechos y Garantía de las Personas Víctimas de Delitos. Si habíamos conseguido que una ley abarcara de esa manera a un colectivo mucho más grande y federal. Es decir, esa ley de orden público, es decir, una ley que se aplica en toda la nación argentina, lleva este número y está destinada básicamente a cosas esenciales y puntuales, que si uno piensa que están destinadas para eso, uno puede llegar a pensar, pero ¿cómo vamos a necesitar que haya una ley que tenemos que ser bien recibidos
o que nos tienen que tratar bien cuando llegamos a una mesa para hacer una denuncia, o que no nos tienen que mirar si estamos pintadas o de qué color vestimos para recibir una denuncia de un golpe de la pareja o de la persona que vive con nosotros. Perdón, pero justo se metió una llamada. ¿Cómo estar escrito, cómo necesitábamos que estuviera escrito, es decir, cómo llegar a esta condición de decir, cómo puede ser que entre humanos no comprendamos que la víctima, cuando le pasa una cosa similar como la que contó Carolina, o la que cuentan muchas madres que han perdido a sus hijas en femicidios tremendos y terribles, como un caso muy conocido fue el del portero Mangieri, cuando mata a Ángeles Rawson, que después dice que la niña era, es decir, cuántas cosas ustedes han visto por televisión y todo ese recorrido, todo ese camino, ¿no? Realmente tener que escribir que la víctima tiene que ser escuchada, que la víctima no tiene que ser revictimizada, que a esa persona que no le pasó nada, solamente que le mataron un hijo, también es una víctima, porque así como Carolina cuenta que los hermanos no tenían, o sea, no tenían alternativa ni siquiera de estar en el proceso penal, porque no eran reconocidos como víctimas. Esta ley vino a reconocer a las víctimas y ampliar el concepto. Pero fíjense ustedes qué loco, ¿no? Que tengamos que pedir eso. ¿Y para qué luchamos? Simplemente para que nos reconozcan como víctimas. Son luchas que a lo mejor uno no va a ver después el resultado, porque esta lucha, esta ley está luchando para que las personas comprendan que el concepto de víctima se ha ampliado. Hay principios rectores que dan derechos a las víctimas y que esos derechos tienen que ser conocidos por todas las personas que las atienden, que las reciben y que van a acompañarlas en un proceso que la víctima decida seguir. Se crea un centro de asistencia a las víctimas, un centro nacional, un poco para ir coordinando la atención en cada una de las provincias o municipios con distintos centros de atención a la víctima. Se crea el observatorio de víctimas para justamente ir viendo que aquellas víctimas que no tuvieron la posibilidad de ser atendidas en este Centro Nacional de Atención a la Víctima, sepamos por qué y accionemos de tal manera para que ese camino sea más fluido y puedan llegar a una instancia judicial o a una instancia de contención emocional, porque a veces ni siquiera uno espera un juicio o no quiere pasar ese juicio. Y además se crea la figura del defensor público de víctimas, que todavía obviamente está muy, muy discutida. Entonces, cuando amplía este concepto de víctima, establece que la víctima es la persona que ha sido ofendida directamente en él por el delito, los cónyuges de una persona que ha sido ofendida o que ya no está, que fue asesinada, los convivientes, los padres, los hijos, los hermanos, los tutores o los guardadores. De esta manera amplía la posibilidad que los familiares de las víctimas también sean tenidos en cuenta en un proceso penal y puedan acercar, por ejemplo, pruebas que puedan acercar hipótesis de la situación que pasó la víctima cuando se está tratando de descubrir quién fue el que la asesinó. Eso lo vemos todos los días en la tele, con distintas noticias, ¿no es cierto? Por eso, digo, es muy importante poder ir como víctima y bajo ese concepto a lo que es el proceso penal, porque si no, uno no tiene derecho ni siquiera a reclamar, y cuando uno ni siquiera es parte de ese proceso penal, y cambia la posibilidad de una carátula o algún beneficio que haya que darle a la persona que ha sido condenada o que se sospecha que sea el agresor, a la víctima no se la tenía en cuenta, y muchas veces cuando el ofensor, cuando por ejemplo, que puede ser la misma persona que vive en la casa, ¿no? En un caso de violencia, uno consigue que saquen a la persona violenta de la casa, que tenga que pagar una condena, pero bueno, después esta posibilidad de hacer cursos, de salir, salen antes y ni siquiera les avisaban a las víctimas y se lo encontraban de nuevo en la casa volviendo con sus cosas a convivir otra vez o a tener que estar relacionado nuevamente con ese agresor. Hoy la ley establece que
el juzgado tiene que avisarle, el juez de ejecución le tiene que avisar a la víctima que va a salir o qué beneficio se le va a otorgar. Por ejemplo, si es una excarcelación, inclusive en una excarcelación, en un pedido de excarcelación, a la víctima se le tiene que avisar. Esto es muy importante y tendría que ser para todas las provincias, pero nos está costando que en cada provincia, esto lo digo porque es muy importante que todos tomemos conciencia de lo que nos pasa. Todavía hemos conseguido ya la ley, pero todavía nos falta conseguir que los legisladores de cada provincia adapten el Código Procesal Penal para que esté acorde a lo que el Código Penal establece, a lo que esta ley dice. Por eso hay que establecer rápidamente la posibilidad de que esta ley sea aplicada en todas las provincias, pero que además los códigos procesales penales de la provincia estén enfocados hacia esto y hagan cumplir esta normativa. Porque vemos que no se cumple en la mayoría de las provincias. Logramos, por ejemplo, que con mucho trabajo, y además es un trabajo inmenso de una mamá que fundó Madres del Dolor en La Rioja, no es una afiliada, son dos cosas distintas, Madres del Dolor de La Rioja, Mirta Collante, sancionó en su provincia, con mucho esfuerzo, y dele que te dele con todos los legisladores, logró que se sancionara la ley de víctimas, pero además logró que se creara el observatorio. Por eso es importante establecerlo acá. ¿Por qué? Porque cada uno en su lugar, en su provincia, en su municipio, puede llegar a autoridades y plantear esta situación de que qué estamos haciendo con las víctimas de este municipio, qué estamos haciendo con las víctimas de este lugar, cómo podemos ayudar. Y bueno, con la modificación del Código Procesal Penal podemos ayudar, o con alguna modificación que se pueda tomar a nivel municipal, como la creación de una oficina de atención a la víctima y sobre todo de atención a las víctimas de violencia de género, ¿no? Es lo más importante en este momento. Distinto entre víctimas, sino porque la violencia de género y el femicidio se ha transformado en una pandemia que hoy por hoy no tiene mirada de que se consiga una forma de frenarlo. Es decir, no nos podemos vacunar contra eso, ¿sí? Estamos anotados para recibir la vacuna contra la violencia, todavía no nos podemos vacunar y vamos a tener que seguir trabajando entre todos, cruzándonos los brazos, abrazándonos y siguiendo para adelante todos juntos. ¿Para qué? Para poder lograr que las provincias modifiquen sus códigos procesales penales para una atención mucho más rápida, una intervención rápida de ayuda, de atención, de asistencia, de protección a la víctima, un enfoque diferencial. Víctimas que son más vulnerables que otras y que tienen menos posibilidades a lo mejor de plantear lo que les dicen, entonces hay que tomarse más tiempo, escucharlas y no clasificarlas, sino decir, bueno, el tuyo es un problema menor. No, hay que realmente escuchar a la víctima y fíjense que tuvimos que hacer que esto figure en una ley para que sea respetada y ni siquiera todavía es respetada a nivel nacional, porque faltan que algunas provincias modifiquen sus códigos procesales penales. No sé cómo voy de tiempo, me van diciendo, porque omití ver cuando había empezado. Seguí, Nilda, tranquila, yo te voy avisando. Bueno, vos avisame, por favor. Estamos bien en tiempo. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué derechos establece esta ley, no? Porque, bueno, tanto que estamos hablando de esta ley, establece derechos como, por ejemplo, que las víctimas tienen que recibir información sobre los derechos que tenemos ahora y una denuncia, o cuando uno hace una denuncia, vieron que cuando van a detener a alguien, le leen todos los derechos y le dicen que tiene la posibilidad de tener un abogado particular, o bien el Estado le va a dar un abogado. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, como bien sabemos, los derechos humanos han tallado mucho y han trabajado mucho para que todas las personas tengamos en claro cuáles son los derechos, ¿no? Y establecer claramente cuáles son esos derechos inherentes al ser humano, eso que llamamos derechos humanos, que parece que fue una cosa enorme, pero que es simplemente que a cada persona se la trate de manera considerando que es una persona y que tiene que tener claramente la posibilidad de, porque a veces uno
habla de los derechos humanos y dice, bueno, ¿qué será todo esto? ¿No? ¿Qué es los derechos humanos? Simplemente soy una persona. Está bien, me mataron un hijo, pero sigo siendo una persona. Está bien, no puedo hablar porque lloro, pero entiendo. No puedo hacer un montón de cosas que en otro momento podía hacer, pero quiero avanzar en un proceso de justicia. Quiero que se logre justicia. Entonces, eso hace que me permita esta ley participar en las diferentes etapas del proceso judicial. Que yo pueda examinar documentos, que pueda buscar actuaciones, que pueda ser informada, que me presente, o sea, que me digan quién es el juez, quién es el fiscal. Miren, voy a salirme un poquitito de lo que, Perdón, Nilda, perdón, de lo que la ley establece, Quedaría... para contarles una cosita. Hace quedan 5 mañana minutos. me sucede que me llama por una persona que está en juicio, obviamente el día del juicio se profuga, ponga por él un rescate, digamos, un monto para pagarle a la persona que dé algún dato, está en todos lados, se la busca por todo el país, se la busca de todas las maneras. La verdad que el trabajo que hacen los equipos de búsqueda de personas fugadas fue muy intenso. Cuando hoy me llama la secretaria del juzgado y me dice que todas las medidas que había pedido, que eran 4 con el fiscal, 4 allanamientos, no me otorgaba ninguno de ellos. Entonces realmente no me pude salir del lugar de víctimas y esperaba la justicia cuando uno le acercaba la posibilidad de que buscaran a este prófugo que había asesinado a otra persona en distintos lugares y que se negaba. O sea, el juez negaba esos allanamientos. ¿Qué posibilidades me dejaba a 10 días de que la causa se cierre por prescripción? Se prescribe dentro de 10 días y no me otorgan los allanamientos. Entonces digo, ¿de qué manera se le empuja a la víctima desde la justicia para llevarla a decirle, bueno, la verdad, no me interesa más la justicia por derecho? No quiero saber nada, convivir años y años atrás de los jueces y los fiscales y que de última, faltando 10 días para que te prescriba la causa, me digan, mira, no podemos hacer ninguna medida más, no podemos hacer ningún allanamiento, ya está, conformate. Entonces le digo, Nilda, quizás... Nilda, Sí, perdón, Nilda, perdón, quedarían 3 minutos. Bien. Entonces, esta posibilidad de empujar a la víctima, en lugar de empujarla, a veces la víctima siente, ¿no es cierto?, que es en vano todo lo que hace. Le dije todo esto y digo, discúlpame a la doctora, digo, discúlpame doctora, pero estoy hablando como si fuera la mamá, porque la mamá se murió, le digo, se murió de tristeza, esperando que lo encuentren al asesino de su hijo. Y ahora, a 10 días de que la causa prescriba, me estás diciendo que no van a hacer nada. Bueno, corté pidiendo disculpas, obviamente, porque había estado un poco, digamos, fuera de lugar. Al ratito me llamó el juez. Entonces me explicó, me leyó todos los argumentos y demás, y llegamos a que el juez me dice, bueno, la verdad que nunca hablé con una víctima de la manera en que usted se expresa y lo dice, y le digo, 1000 disculpas, juez, porque la verdad estaba saliendo desde el lugar de abogada, pero no pude contener esto a 10 días de que se cierre la causa, me prohíben hacer o tomar alguna medida, me niegan todas las medidas para llegar a la justicia. Y claro, obviamente tiene razón y todo lo demás, pero es como que también se le encendió al juez y dice, no, vamos a trabajar contrarreloj. Entonces uno dice, ¿pero qué tenemos que hacer las víctimas? O sea, tenemos que tener esta posibilidad de hablar con el juez directamente y poder decirle un montón de cosas que si no de otra manera no se hubiera enterado, porque en un escrito judicial un abogado no lo puede poner. Ahora, si yo me corro del lugar de abogada y como víctima puedo decir un montón de cosas, disculpando, ¿no?, que me corra, digo, ¿qué se necesita entonces para que se tomen las medidas a veces? Y por eso vemos como una noticia va tapando la otra y como las víctimas en su desesperación tratamos, en nuestra desesperación, de hacer cosas. Tome conciencia. Se tome conciencia de la necesidad de que esta ley sea aplicada. Por eso más que nada es importante esto para que veamos que hay muchas provincias que ni siquiera han trabajado este tema de la ley de víctimas. Obviamente Córdoba es pionera en todo esto y pionera como siempre todo lo que tiene que ver con leyes y sobre todo lo penal.
Así que sabemos que lo están trabajando, tiene una ley de víctimas bastante interesante, pero bueno, esta ley es una ley nacional y yo le pido a todos los que puedan llegar a los legisladores de las provincias a donde puedan dirigirse, que tratemos de que esta ley se vuelva a mirar desde otro lugar y sea tan simple, que es lo que está faltando, que es también un abogado gratuito para la víctima. La víctima, más en un proceso penal, tiene que pagar fortunas a un abogado para que acompañe en el proceso. Desde el momento que agravia, que lastima o que mata, ya tiene un abogado gratis y lo paga el Estado. El Estado, todos nosotros, lo pagamos entre incluso la persona que está en la tumba, incluso la persona a la que te entregaron una bolsa negra. Todos ellos con sus aportes estamos pagando abogado que lo va a defender a quien mató, ¿sí? Y la víctima todavía no tiene un abogado. ¿Qué establece esta ley? Que tiene que tener un abogado gratis la víctima también.